Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahorita estamos cursando estudios generales y uno de los trabajos que teníamos era un trabajo de investigación sobre una problemática ambiental. ¿Qué Entonces, están estudiando? Estudios generales están todos, ¿no? sí, en el área de ingenierías, pero llevamos el curso de medio ambiente. Y bueno, nos dejaron un trabajo de investigación sobre un caso de problemática ambiental y llegamos a la página de estado tóxico. Y nos pareció muy, muy interesante el caso y bueno, lo hemos ido desarrollando, hemos ido investigando y al final dijimos, ¿por qué no una entrevista? Siento que es algo más dinámico, es algo más ameno y nada, aquí estamos para hacer unas cuantas preguntas, no sé si será mucha molestia. No, perfecto. Y si quieren, yo no sé si luego se lo puedo poner, pero si quieren grabarme no tienen ningún problema, ¿eh? Por favor, ya, gracias. Entonces, yo igual lo voy a poner, pero luego no sé cómo pasárselo, pero si ustedes por otro lado lo quieren grabar, dame un Entonces, cargo, segundo. por favor. Mi compañero. No sé por qué. Qué raro, no sé por qué aquí normalmente me sale aquí. Aquí. Dame un segundo. Ya está. Igual estoy grabando por si acaso, para que luego Junior se lo pase. Ya, ok, muchas gracias. Perfecto. Bueno, yo me voy a presentar también para que sepan quién soy y qué pueden esperar de mí también. A ver, yo me llamo Marina Navarro, soy la directora de Amnistía Internacional en Perú. Y bueno, yo sí he estado durante todo el proceso, desde la fase de diseño de la investigación y de la campaña, como luego posteriormente, que creo que también es súper interesante, ¿no? La parte de la plataforma. Pero yo no soy la investigadora. Así que ustedes que son estudiantes de ingeniería, si quieren cosas más técnicas, no sé si se lo voy a poder contestar. Yo hubiera querido que estuviera la investigadora, pero está de vacaciones hasta enero. Entonces dije, no, no pueden esperar tanto. Entonces mejor les voy a atender yo. Y si hubiera ya como cosas muy, muy técnicas, pues le preguntamos o lo pasamos por escrito para la investigadora, ¿no? Entonces, un poquito más esa parte. Entonces, no sé si quieren que yo les haga un poco un contexto o... Por el tema del tiempo, creo que mejor vamos a ir con algunas preguntas. Ya tenemos preparadas Perfecto. algunas preguntas y Súper. vamos a ver. Ok, primero, ¿cómo se enteraron de esta problemática? Y la segunda pregunta, más o menos acompañada, es ¿cuál es la visión de Amnistía Internacional para con el medio ambiente? Perfecto. Qué buena la pregunta, porque iba a empezar por ahí, así que qué bueno que coincidamos. Bueno, para Amnistía Internacional, bueno, ¿conocen Amnistía Internacional? Amnistía Internacional es un movimiento de derechos humanos que estamos desde el año 61, de hecho, ¿no? A nivel global. Entonces, tradicionalmente los derechos humanos se consideraban más los derechos como los derechos más políticos y civiles, ¿no? Y de hecho empezó así Amnistía con presos de conciencia, con lucha contra la tortura, contra la pena de muerte, eso. Pero luego también, según han ido evolucionando, ¿no? Como un poco más en el derecho internacional, los derechos humanos, se ha ido trabajando sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Y en los últimos años, especialmente sobre los derechos ambientales. Entonces, para Amnistía Internacional en los últimos años ha sido cada vez más importante el trabajo sobre los derechos ambientales. Entonces, nuestro enfoque es un enfoque de derecho. Los derechos ambientales son derechos humanos, como tales tienen el máximo grado, o deberían tener, lamentablemente no lo tienen, pero deberían tener el máximo grado de garantía por parte de los Estados. Y por eso para Amnistía Internacional es tan importante. Y además, para nosotros es especialmente relevante y por eso entramos, ¿no? en esta línea, tomamos la entrada de los pueblos indígenas. Porque si para toda la población son claves, ¿no? Los derechos ambientales y además, y ahora luego si quieren entramos un poco en el tema de cambio climático, pero igual es básico, ¿no? Tener este enfoque de derecho. Para los pueblos indígenas es básico o sea, no solo en el sentido que le afecta a todo el mundo, ¿no? Como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sino también sobre su derecho de identidad y sobre sus derechos colectivos. Entonces, nosotros tomamos conciencia de todos los derrames que ha habido
en el oleoducto. De hecho, hemos trabajado en dos, en el de Cunico más específicamente la investigación, pero también en el de Chiriaco, que no sé si han podido ver también hay más desde testimonios, ¿no? que se han trabajado en Chiriaco, pero especialmente en Cuninico nos dimos cuenta de la gravedad que había. Lo vimos a través de, nosotros estamos en el grupo de pueblos indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y nos llegó a través de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos esta situación tan grave. Entonces, elegimos dos casos emblemáticos, que es como suele trabajar Amnistía, ¿no? Y vimos claramente el de Cuninico para tomar la zona de la Amazonía y el de Espinar en la zona andina. ¿Ya? Pero para decir que esto, ahora que se ha conformado la plataforma de personas afectadas por metales tóxicos, son solo 2 de las 13 regiones afectadas por metales tóxicos. Es más, no sé si han visto las últimas declaraciones del propio MINSA en el que habla de millones de personas afectadas, ¿no? En el Perú por metales tóxicos. Entonces, y todo fruto de la contaminación, ¿no? O sea, sí hay un reconocimiento como hay fruto de la contaminación. Entonces, me voy a parar ahí porque, pronto, porque si no ya cojo y carrerilla y ya les cuento todo. Pero si quieren otras preguntas y luego ya lo voy vinculando. Claro, claro. Mi compañero William. Yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, ante todo, buenas tardes. ¿Cómo estás, William? Le quisiera preguntar, ¿cómo se organizó la población de Cuninico y qué acciones tomaron debido a la falta de interés de Petroperú? Pues mira, para mí sí fue muy importante, creo que a 2 niveles, ¿no? La población de Cuninico, que es una población relativamente pequeña, pero creo que se organizó muy bien. Factores claves ha sido el trabajo liderado del Apugalo. No creo que ese liderazgo que tuvo el APU fue muy importante. El trabajo en las asambleas y yo diría que es muy, muy relevante el trabajo de las mujeres. Y ahí la lideresa Flor de María Paraná tuvo un rol muy, muy clave, ¿no? Cuando ella vio cómo le estaba afectando a su hijo, enseguida llamó a las otras mujeres de la comunidad, ¿no? Para ponerlas en aviso, para decir esto es lo que está ocurriendo. A partir de ahí han tomado distintas acciones, sobre todo por Flor de María, que ella es... no sé si, cuál es el término que se utiliza, iba a decir catequista, pero no, creo que no es ese término. Bueno, ella participa, ¿no? En la parroquia de Santa Rosa y entonces tuvo mucha relación con el vicariato de Iquitos. El vicariato de Iquitos tiene una parte legal, ¿no? Y desde allí han realizado la defensa legal junto con el IDL para poner una demanda constitucional. Por un lado, la demanda constitucional, que la ganaron, y por otro lado, una demanda ante Nauta, que también la han ganado. Ambas las han ganado. Eso no quiere decir que haya habido muchísimos cambios. Tanto es así que han tenido que ir hasta la comisión de la CIDH, ¿no? Y es bien llamativo, si lo ven, por ahí debe estar en alguna de las imágenes, ella llevó una botella, porque Petroperú siempre lo ha negado. O sea, lo más evidente, no negó que hubo derrame, no, por eso ya era como excesivo, sino que Petroperú siempre ha dicho que eso se ha remediado y que ahora mismo el agua no está contaminada. Lo cual la OEFA dice que no es cierto, o sea, que el agua sigue estando contaminada. Entonces, que la remediación no ha sido suficiente y es muy probable que sea bien difícil que se pueda hacer esa remediación, ¿no? Esa parte como Amnistía Internacional no es nuestra especialidad, pero sí que nos han comentado que es muy complejo, ¿no? el hacer la remediación ante unos derrames de tal magnitud. Y entonces ella se fue con su botella de agua recogida del río, de la quebrada, y se fue hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y allí fue cuando ella, ya con toda su evidencia, ¿no? lo mostró. Entonces han tenido, yo creo que una estrategia bastante
bastante amplia y ambiciosa. O sea, por un lado, se han empezado organizando y han decidido quiénes son los líderes o las lideresas. Ahí no ha tenido nada que ver el vicariato, ni DL, ni Amnistía, ni nada. Esa es una organización de ellos. Nosotros hemos tenido tratos con quiero decir, contacto con las lideresas o los líderes que la comunidad ha elegido en sus asambleas. En segundo lugar, toda una estrategia legal que les ha apoyado tanto el IDL como el vicariato. En tercer lugar, han tenido una estrategia comunicativa. Y en cuarto lugar, desde mi punto de vista, la más, comunicativa de campañas, ¿no? Que es la que hemos estado apoyando desde Amnistía Internacional. La cuarta, que para mí es la más relevante, que es coordinarse con otras comunidades que han sido igualmente afectadas, ¿no? Y conformar la plataforma de personas afectadas por metales tóxicos. Y a partir de ahí se conformó la comisión este año, en el mes de julio, la comisión multisectorial para personas afectadas de metales tóxicos, y están realizando, todavía no está, tuvimos el 10 de diciembre una reunión con el viceministro de Ambiente y el viceministro territorial de PSM, el de Ambiente del Ministerio de Ambiente y el de PSM, para ir avanzando sobre este plan para personas afectadas por metales tóxicos. El mayor problema, pero bueno, ya me estoy metiendo en otro tema. Voy a cerrar ahí y luego ya hablo de otros problemas. Sí, dígame. Okay. Frank. Sí, justo a mi compañera también le va a hacer otra pregunta. Ahí, Ana, por favor. No, yo perdón, William. Primero que todo, buenas tardes también. ¿Cómo estás, Fran? Mi pregunta va acerca sobre Petroperú. ¿Cuáles fueron las medidas de contingencia y la acción que hizo Petroperú cuando en el derrame de petróleo que ya quedó fuera del oleoducto? ¿Cuáles fueron las acciones? A ver, cuando hubo esas medidas, sí, Petroperú intentó hacer toda la parte de remediación, ¿ya? Pero ahí ha habido denuncias, ¿no? de la propia comunidad, de que incluso llegaban a contratar a menores de edad o que no daban la protección adecuada. Nosotros como Amnistía Internacional no pudimos corroborarlo porque fuimos después, entonces no hemos podido corroborar esa información, pero son testimonios y creo que los testimonios son siempre muy válidos y deben ser tenidos en cuenta, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy, o sea, esa parte. Y sin embargo no ha querido tener toda la parte de reparaciones que le correspondería, ¿no? Porque hay una parte fuerte que va dirigida hacia el Ministerio de Salud, ¿no? O sea, lo que se está pidiendo hacia salud, hacia vivienda, pero hay una parte que tiene que ver con continuar, ¿no? Y terminar con todo lo que es la remediación. Y otra parte que tiene que ver con todo lo que son las indemnizaciones por los daños que han causado y también por lo que han dejado de tener. O sea, por ejemplo, si tú ahora vas a Nauta o incluso a Iquitos, si saben y llevan pescado, aunque vayan del río Marañón, no de la Quebrada, aunque sean del río Marañón, saben que va alguien de Cuninico, no le quieren comprar, obvio que no quieren comprarles, ¿no? Entonces, su forma de vida, o sea, una de sus formas de vida, ya no solo para la propia alimentación, sino de cara a la venta, pues ya ha tenido que cambiar radicalmente, ¿no? Entonces ha habido un empobrecimiento por parte de la comunidad, han tenido que cambiar sus formas de alimentación. Hay que tener en cuenta que además el pescado es de donde sacan la mayor parte de las proteínas. Y eso es clave para los niños, ¿no? Especialmente en el desarrollo. Entonces, el hecho de no tener proteínas también es que forma en Cuninico, como ya saben, en toda la Amazonía, uno de los problemas claves para que haya que haya unos niveles de anemia muy altos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí consideramos que Petroperú podría haber realizado toda esta parte más correspondiente a la remediación y al reconocimiento, ¿no? Creo que sí es algo que es bien importante, y al trabajo que deberían haber realizado con la comunidad, que según Petroperú, que les voy a dar las dos versiones, puesto que tengo las dos versiones, según Petroperú han tenido un acercamiento fuerte con la comunidad y siempre han querido trabajar con la comunidad, según la comunidad no han recogido las demandas que la comunidad quería. También para que vean las dos versiones, ¿no? Porque cuando publicamos tanto el informe como las declaraciones, no sé si han visto un pequeño
documental que tenemos que es Historias de Cambio. Si no lo han visto porque no está en la página de Estado Tóxico, se lo mando. Que es más sobre las historias que cuentan, ¿no? Y hay más basada en Flor de María como defensora defensora ambiental, defensora de derechos humanos. Y Petroperú nos envió una carta negando que ellos no tuvieran relación. Entonces, nosotros recogemos eso, pero también hay que recoger que la otra parte realmente no piensa que se les tiene en cuenta. Claro, sí, tenemos que ver las dos partes siempre, para ser más objetivos. Ahora mi compañera Ana Lucía tiene otra pregunta. A ver, Ana Lucía. Buenas tardes, ¿no? Para empezar, muchas gracias. Quiero agradecer por esta oportunidad para poder hablar directamente con usted. Como dice, habíamos hecho una investigación para ese trabajo, pero realmente no se ha llegado a concientizar de alguna manera, ¿no? Muchas veces no conocemos estos casos y justamente por algún tipo de centralismo que suele ocurrir, ¿no? Bueno, en el tema de ahora, por ejemplo, en la coyuntura en la que se vive actualmente, a partir de cómo se encuentra la comunidad ahora, ¿no? Si es que usted tiene, o sea, ¿hay algún tipo de cercanía? ¿Saben cómo se encuentra? Quizás social o económicamente, y, por ejemplo, ¿cómo están, bueno, añadido eso, cómo estarían sobreviviendo ellos en este momento de pandemia, ¿no? Donde ya de por sí sus recursos eran limitados y ahora que no pueden salir o están quizás aislados, ¿cómo les ha ido o cuáles eran algunas ¿no? proyecciones? Sí. Yo hace unos meses que no hablo ni con el APU ni con Flor de María, pero sí estuve hablando con ellos hasta el mes de junio, más o menos aproximadamente. Estuvimos muy preocupados al principio, ¿no? Porque les estaba afectando muy fuerte. Lamentablemente entró pronto, estoy hablando del COVID, perdón, entró pronto el COVID en la comunidad y se contagiaron muy rápido. Fue muy rápido, claro. Además, las formas de contención en la comunidad, al principio intentaron, ¿no?, poner las barreras, pero bueno, sobre todo estaban entrando por las personas que iban a pensión 65, cuando han estado haciendo el reparto de alimentos, etcétera, no se tuvieron los cuidados suficientes y una vez que entra en la comunidad, pues ha sido muy complejo. Tuvieron síntomas, estuvieron afectadas, tuvieron síntomas, pero la mortalidad de manera sorprendente y positivamente sorprendente, ha tenido una mortalidad muy baja. No les ha afectado especialmente como ha sido, por ejemplo, en Iquitos. En Iquitos la mortalidad ha sido alta. Sin embargo, en las comunidades, o al menos en Cuninico, que es con quienes hemos estado hablando, no ha sido una mortalidad. No sé cuántas personas han fallecido, pero no sé ni siquiera si han reportado algún fallecido, ¿no? Entonces, me hablaban que no ha sido algo que les afectó fuerte y sobre todo que les afectó durante una época, y eso sí les afectó a la comunidad, ¿no? Y luego lo otro también, un poco su frustración, y es como un poco para terminar de rematar el problema que tienen con el acceso a la salud, fue ese, ¿no? El que realmente no tenían acceso a la salud, no les llegaban los medicamentos y entonces tuvieron que medicarse, casi automedicarse, ¿no? Hubo una comunidad evangélica que les apoyó dándoles medicamentos y entonces porque no les estaban llegando, no había personal sanitario que llegaran, no tenían posibilidad de salida, estaban los centros, fue cuando los centros, no sé si recuerdan, centros de salud, hospital en Iquitos estaba totalmente saturado, no tenían oxígeno, no había oxígeno en Iquitos, o sea, imagínate si no hay oxígeno en Iquitos, ¿dónde va a llegar el oxígeno a Cuninico, no? Entonces, y bueno, ya, o sea, si Nauta está lejos, Iquitos, o sea, llegar a Cuninico yo no he podido ir, no tuve, porque justo con la época estaba embarazada, entonces era un viaje muy difícil para hacer, pero por lo que son como con mis compañeros, era, o sea, son días, ¿no? O sea, por lo menos más de un día, porque tienes que dormir en Nauta y al día siguiente tomar un rápido, ¿no? Y además si tienes dinero para tomar un rápido para ir a Cuninico. Y claro, ese es el otro problema, que a lo mejor el centro de salud, pero el centro de salud no tenía medicinas. Entonces, bueno, esa ha sido como un poco la complicación que han tenido. Y lo otro ha sido también como el tema de la venta, ¿no? Ellos han podido tener esos recursos, les han llegado alimentos, eso sí les ha llegado alimentos,
sí o sea, no les llegó al principio el bono, que era una de las quejas que tenían, posteriormente sí les ha llegado, que también era otra de las quejas que tenían, ¿no? Porque saben que el bono no les llegó a las zonas rurales en un principio. Entonces, claro, cuando les ha llegado siempre es bienvenido, pero cuando más lo necesitaban, no les llegaba. O sea, cuando realmente lo necesitaban, porque la población no podía trabajar, porque estaban enfermos, porque no podían llevar sus productos a ningún lado, porque estábamos todo el mundo en cuarentena, etcétera, etcétera, ahí cuando más lo necesitaban no les llegaba y les llegó como 2 o 3 meses después. Que es un poco la queja que tienen en general del Estado, ¿no? O sea, que cuando lo necesitan no están ahí, el Estado está ausente. No sé si te he contestado, Ana Lucía, o... ¿Sí? Sí, muchas gracias, sí, muchas gracias. Vamos a ir con otra pregunta, a ver, ¿quién le toca? A ver, yo tengo una pregunta un poco, siento que es personal, pero a la vez es algo objetivo. ¿Cuáles creen que son las propuestas que se deberían plantear, al menos por parte del Estado o por cualquier parte, para hacerle frente a la contaminación y a los problemas que se viven en Cuninico? Bueno, no es nada personal, ¿eh? De hecho, todos los informes de Amnistía terminan con propuestas. Entonces, si ves el informe de estado tóxico, al final creo que ahí es como un tema bastante clave. Mira, voy a empezar, lo que sí es personal es por dónde voy a empezar. Voy a empezar por lo que no se hace absolutamente nada, que es, incluso en el caso de Cuninico, que es saber cuál es la fuente de contaminación. En el caso de Cuninico es muy obvio, porque es un derrame de petróleo. Aún así, Petroperú duda que los metales tóxicos vengan del petróleo. No sé cómo puedes llegar a dudar, pero bueno, realmente tendría que haber ahí una investigación que lo garantizara. Pero en otros casos, como puede ser incluso la propia Oroya y desde luego en Espinar y en otros, el Estado no hace absolutamente nada para saber cuál es la fuente de contaminación. La UEFA dice, el agua está contaminada. ¿Ya está? Ya, pero el agua no vive contaminada, o sea, el agua está contaminada porque alguien se ha contaminado el agua, ¿no? Entonces, por un lado, primero saber cuál es la fuente de contaminación para terminar con esa fuente de contaminación, porque si no va a ser continuo, ¿no? O sea, y en el caso del oleoducto, por ejemplo, es muy claro, ¿no? El mantenimiento que hay que darle al oleoducto, o sea, eso requiere una inversión. Sabemos que es una inversión muy alta, pero es que es necesaria esa inversión porque si no va a seguir habiendo todo el tiempo, va a seguir habiendo estos derrames. Entonces, por un lado, la primera sería esa. La segunda, que es más urgente, esa es como digamos que la causal. Segunda, que es más urgente, que es que tengan inmediatamente acceso al agua. Hay muchos derrames, hay muchas fuentes de contaminación y no están teniendo acceso al agua, ¿no? Entonces, porque por mucho que hiervan el agua que la hierbas va a seguir teniendo metales tóxicos. Entonces, tienen que buscar otras fuentes de contaminación, otras fuentes de agua que no estén contaminadas. Y la tercera, que es en la que se centran sobre todo las comunidades, que es en lo que ellas consideran un sistema de salud ambiental, que va más allá de una salud especializada, que es uno de los temas que hay. O sea, tienen enfermedades causadas por metales tóxicos que son muy delicadas y muy complejas también de tratar, y lo único que tienen es apoyo ni siquiera de medicina general, ¿no? Es asistencia como básica, ¿no? Familiar, pero no tiene realmente médicos especializados, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros cosas a nivel de salud ambiental que dicen. Otro es tratarlo de manera como integral, ¿no? Sabiendo que cómo están las fuentes de contaminación, etcétera. Incluso cuando les toman muestras de sangre, se demora muchísimo el Ministerio de Salud en devolverles los resultados, pero muchísimos son meses en devolverles las muestras de salud, ¿no? Entonces, ese tipo de, o sea, que haya realmente un plan, o sea, y el plan que se está haciendo sea realmente un plan efectivo, que sea realista por un lado, pero por otro lado que tenga todos los recursos que se necesitan, ¿no? Porque el Estado se protege diciendo, bueno, es que no tenemos especialistas, pero no hace absolutamente nada para tener especialistas. A lo mejor el Perú realmente necesita mayor número de especialistas, ¿no? Entonces, digamos que son estas tres, ¿no? O sea, por un lado, las fuentes
dónde está la contaminación y obviamente siempre hacer la remediación que sea necesaria, pero sobre todo cesar la fuente de contaminación. Salud y acceso a agua potable mientras tanto y de manera, o sea, esa sería como la primera, la más urgente, ¿no? Y de manera constante. Ok, a tomarlo en cuenta. Otra pregunta, no sé si nos da tiempo para Sí, seguir como con la hemos empezado tarde, sí, yo tengo 5 minutitos más porque me... ya, Sí ok, puedo. justo para la última pregunta. Esto de repente, vamos a hacer como un clip para mandarlo a nuestros compañeros. Quisiera preguntarle cómo se pueden sumar o de qué maneras más pueden apoyar para que esto no se quede en un solo trabajo de investigación, como ya lo hemos dicho, y para que podamos apoyar al menos con algo, que esa es la idea, que nos concienticemos y apoyemos. Sí, o sea, yo creo que el primero es lo que están haciendo ustedes, que es concienciar, conocer, saber, etcétera. Y lo siguiente es actuar. De distintas maneras. O sea, yo creo que por un lado, si por ejemplo nos siguen a nosotros, a la propia Mesa de Salud Ambiental, justo en la primera semana de diciembre hubo un montón de acciones sobre salud ambiental organizada por la plataforma de personas afectadas, ¿no? por las propias comunidades de las 13 regiones. Entonces, eso es bien importante cuando hagan acciones que participen de los seminarios, etc. Nosotros como Amnistía Internacional, además, tenemos una petición que acabamos de entregar, pero que visto lo que hemos recibido, ¿no? por parte del gobierno, la estamos actualizando. Siempre tenemos una petición en línea para apoyar que realmente se tomen todas las medidas, ¿no? Y ha sido gracias a esta petición, el año pasado entregamos firmas al entonces Premier, que era Ceballos, y a partir de ahí se conformó la mesa, que es como el primer paso. Ahora yo creo que en estos meses tenemos que presionar mucho para que se haga este plan nacional para personas afectadas por metales tóxicos, ¿no? Y va a ser muy importante que se firmen, que se realicen acciones. Nuestros grupos, por ejemplo, de Amnistía Internacional, que tenemos en distintos lugares, ¿no? Y también les animaría a que pudieran conformar un grupo, por ejemplo, en San Marcos, sería excelente, ¿no? Y para realizar pues seminarios, se pueden hacer plantones, se pueden hacer como eventos especiales, ¿no? sobre esto. Y, por ejemplo, otra de las cosas, les voy a pasar los vídeos para que los puedan pasar, ¿no? Difundir en redes sociales, difundir de diferentes maneras, son vídeos cortos, para que también la gente los conozca, ¿no? Además, aparte de que está el estado tóxico, están unos específicos de mujeres lideresas afectadas, ¿no? En el caso de Chiriaco, de Puninico y de Espinar, ¿no? Que al final, aunque parezcan muy diferentes, realmente tienen una realidad igual, ¿no? O sea, estamos hablando de empresas extractivas, contaminan el ambiente, contaminan el espacio donde viven las comunidades indígenas, que casi todas son comunidades indígenas nativas y campesinas, y cómo afectan y ahí queda, ¿no? O sea, como que lo sufren las comunidades y ni el Estado ni las empresas que lo han contaminado toman realmente acciones para solventar lo que han generado, ¿no? Claro, sí, por eso estamos nosotros también y por eso está el curso. Yo creo que es suficiente, de verdad nos ha dado mucha información muy interesante, la vamos a tener en cuenta y otra vez agradecer por parte mía y por parte de todo mi equipo, por parte de todo mi grupo, por aceptar esta entrevista. Ya. Yarian, por tu medio, para el mail que tienes, ¿te parece que te pase? Juniel, le voy a pedir a Juniel que te pase todos los videos que tenemos, también para que los puedan difundir. Sí, y si se animan a hacer un grupo, llámenos, porque también el activismo es muy necesario, ¿eh? De verdad, súper importante. Con nuestra profesora, de todas maneras, va a salir algo. ¡Qué bueno! Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que les vaya súper. Hasta luego. Chao. Gracias.